Bueno, hoy en día estamos atravesados por una situación social muy particular, el coronavirus y la situación de cuarentena. Así que la idea un poco desde la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad es ofrecer algún tipo de reflexión, opiniones y recomendaciones. Con nosotros está el doctor Daniel Bojician, Hola a todos. el doctor Enzo Cascardo Hola, ¿cómo están? y el licenciado Manuel Tomé. Hola, buen día, ¿cómo están? Así que bueno, vamos a empezar un poco hablando de, a ver, cómo está afectando toda esta situación a nuestros pacientes. Daniel, ¿querés Bueno, empezar? bueno, si querés comienzo. Me parece que en los últimos tiempos nuestras entrevistas con los pacientes se están convirtiendo básicamente en monotemáticas. Toda esta lamentable situación que está atravesando el mundo se ha colado en las sesiones de casi todos los psicoterapeutas, y bueno, particularmente para aquellos pacientes que padecen problemas de ansiedad, la preocupación y la incertidumbre han disparado en muchos de ellos síntomas nuevamente, pacientes que ya estaban prácticamente para el alta, vuelven a tener síntomas. No sé si es algo que ustedes están notando también. Sí, es algo generalizado en el consultorio. Los pacientes básicamente tienen mucho temor, ¿no? No solo a la sintomatología clásica de la gripe por el coronavirus, sino a recaer de sus síntomas, ¿sí? Lo cual lo lleva a empezar a monitorear el cuerpo, lo cual lo lleva a interpretar síntomas que por ahí en otros momentos pasarían desapercibidos como parte de la enfermedad, o algunos te dicen, bueno, como que va a venir una crisis de pánico. Con todas estas cosas hay que ir trabajando, ¿cierto? Manuel, ¿vos detectás también Sí, esto en tu práctica? sí, lo que yo percibo es una exacerbación de síntomas normalmente ligados al miedo, que son los pacientes que más frecuentemente tratamos, y los miedos se expresan de diversas maneras en función también de las características de cada paciente. Pacientes que tienen más tendencia a experimentar miedo y tristeza, otros tienden a enojarse o a desconfiar de que esto sea tal cual lo dicen y a protestar o a querer transgredir ciertas pautas saludables de cuarentena. Pero es verdad que se exacerban los síntomas y los pacientes empiezan a sentir sensaciones, digamos, que son producto del estrés y no necesariamente producto del coronavirus. Se chequean continuamente, no sé si es esto a lo que te referías, Daniel, cuando hablabas de que se exacerban los síntomas. Sí, lo que hay, digamos, es esta, digamos, particular tendencia a la hipervigilancia corporal. Empieza, digamos, a alinearse detrás de algunos de los posibles síntomas que podría provocar la enfermedad, y entonces empiezan a aparecer dolores corporales o, como decía Enzo recién, un síntoma que de pronto es mínimo termina convirtiéndose en un síntoma, digamos, que dispara catastrofismo y esta tendencia a pensar en lo peor, ¿no? Sí, bueno, digo, son cosas con, con las que hay que trabajar. El tema de la incertidumbre, cuándo va a terminar, cómo va a terminar, y a lo mejor también poder gradualizar un poco, porque aparece mucho el miedo a la muerte detrás de otros tipos de miedo. Me parece que el profesional tiene que estar anticipando un poquito esto, ¿no? Porque los pacientes hacen como un camino en donde si se contagian se mueren. Y esto me parece que hay que trabajarlo. Me parece que hay que tomarlo y hay que tener en cuenta que, bueno, que en la gran mayoría de casos es un cuadro que probablemente vaya a pasar como una gripe,
como un resfrío, como una gripe un poco más intensa, pero que hay altísimas probabilidades de no morir, ¿no es cierto? Sí, No sé vos, pareciera, ¿no? Manuel, Como que, a ver, por lo que estoy escuchando, que por un lado está como los miedos a enfermarse, ¿no? Y las consecuencias que eso puede tener, y por otra parte hablaban recién, ¿no? De cómo afrontar por ahí la incertidumbre, ¿no? Como esta cuestión de cómo se va a resolver todo eso, es algo que está en la mente, que es bastante, digamos, las raíces de mucha preocupación en los pacientes. Esa parte, ¿cómo la trabajan? Bueno, primero debemos entender que el contexto actual hay un cierto margen de incertidumbre y en la vida hay mucha incertidumbre. Sí sabemos que si no nos paraliza el miedo, contamos con recursos para hacer frente a escenarios que puedan ser difíciles o impredecibles. Pero sobre todo, poder tener en cuenta los recursos con los que contamos para no solamente lavado de manos, tomar distancia, sino entender que, como bien decía recién Enzo, esta pandemia no pone en riesgo la existencia de la humanidad, a lo sumo de aquellos vulnerables nada más. O sea que si vamos a hablar de posible, es posible que algo malo suceda así, pero cuán probable es. Y lograr situar al paciente en un lugar mucho más lógico, más adecuado y más realista, en un escenario tan dantesco que lo paralice, ¿no? Esto es lo que veo. Y en relación a la preocupación, Daniel. Sí, ahí, digamos, naturalmente, digamos, frente a un escenario de incertidumbre, lo que primero, digamos, se dispara es este aspecto mental de la ansiedad, que es la preocupación. La preocupación tiene como objetivo tratar de prevenir, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, las personas muchas veces entramos en episodios de preocupación que no tienen fin. Y de esa manera muchas personas creen que están haciendo algo para prevenir la posibilidad de que ocurra algo malo y en realidad lo único que están haciendo es dañando su mente. No están siendo efectivos para prevenirse de la enfermedad. Como decía eso, las cosas que se pueden hacer, digamos, para de cada uno de nosotros son limitadas y sin embargo la preocupación de manera continua seguramente nos va a afectar y nos va a sacar mucha calidad de vida. Seguro. sí, Y también otra cosa que creo que hay tocaban, me que... parece, es, discúlpame eso, ¿no? Pero por ahí, bueno, te lo pregunto a vos, a ver qué pensás, ¿no? Esta cuestión de, por ahí mismo las personas, ¿no? Los profesionales que están tratando a estas personas, aparece esta confusión, ¿no? De, bueno, ¿hasta dónde está bien preocuparme? ¿Hasta dónde está bien estar ansioso? ¿Qué elementos podemos pensar o detectar para quizás empezar a detectar que quizás la situación me está sobrepasando o se está convirtiendo en parte de un proceso ansioso más que un proceso de cuidado, ¿no? De medidas de seguridad? Bueno, sí, a ver, es una situación límite que refleja o representa lo que habitualmente le pasa a nuestros pacientes, nada más que ahora el contexto te lo pone más expuesto, digamos. Me parece que hay que trabajarlo como por fuera de esto, atravesado por este hecho de que estamos en una situación diferente. ¿Mm? Seguro, sí, sí. Pero Sí, hay escuchamos que también esta trabajar. cuestión, ¿no? De pacientes que Perdón, enferman mucho la fiebre. No te discúlpame, escuché, termina lo que decías. no te No, escuché, no, les Pato. preguntaba eso, ¿no? Justamente, ¿qué ven en los pacientes, no? Vemos pacientes que hacen chequeos, que se Sí. sobreinforman, ¿qué detectan de eso? Sí, mira, mi experiencia es que experimentan dificultades o para conciliar el sueño o tienen mal dormir, se despiertan en la noche, les cuesta relajarse, están todos el cuello contracturado, la espalda, tienden a verificar continuamente la cantidad de muertos, cuántos infectados hay, no pueden dejar de chequear, y esto se traduce en una mala calidad de vida dentro de su estadía en cuarentena, en vez de poder conectarse con el presente y trabajar lo que es probable que el sujeto pueda realizar en su cotidianidad, su mente se anticipa, bien decía Daniel, con la preocupación de un modo excesivo, y terminan teniendo una tortura mental. Esto es lo que me decía, no puedo dejar de pensar en esto, Manuel, no puedo
no puedo tranquilizarme, ¿no? Esto es lo que más frecuentemente escucho. Sí, en este sentido me parece que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a prevenir los chequeos excesivos, porque, por ejemplo, hay que ayudar a diferenciar lo que tiene que ver con lo que sería un lavado preventivo del lavado compulsivo, ¿no? Es decir, Sí. no parar, lavarse las manos o de pasarse alcohol, o inclusive, por ejemplo, el tratamiento que hacen con la información. Esto de tener, por ejemplo, el otro día un paciente me decía que se había bajado una aplicación que podía ver en el mundo qué cantidad de infectados había y estar online de cuántos muertos había minuto a minuto. Realmente ese tipo de información no aporta ninguna mejora, digamos, a la calidad de vida de ninguna persona en ningún lugar del mundo, tener ese tipo de conexión. Bueno, todo eso lo llevan los pacientes al consultorio, todo eso llevan. Los medios no presentan la información de un modo adecuado, lo presentan catastróficamente, digo, más de lo que es y de manera estridente, alerta, alerta, no sé si estuvieron viendo noticieros, pero es un bombardeo permanente y esto es lo que llevan los pacientes al consultorio, más el miedo a la patología que cada uno de ellos tiene, ¿no es cierto? Los TAG, la intolerancia a la incertidumbre, los claustrofóbicos, el miedo al encierro, en fin, los agorafóbicos, el no poder escapar, el temor de no poder disponer, por ejemplo, de una guardia, como en otras situaciones, los reaseguros que tienen los pacientes en este momento están puestos ahí en tela de juicio, porque con esto de que se necesitan los servicios de medicina y de salud que estén disponibles para el coronavirus, bueno, los pacientes sienten también que ellos no tendrían la atención que necesitarían tener en una situación de una crisis. Enzo, una pregunta, ¿cómo hacen los médicos para el tema de la administrar la medicación y hay algún tipo de resolución que avale que se pueda resolver este problema? Mira, Manuel, es complejo. La verdad que son más iniciativas particulares de los médicos, de algunas farmacias, de algunas cadenas, con respecto a que con respecto, por ejemplo, a los servicios de medicina prepaga o a las obras sociales, porque están teniendo los pacientes algunas dificultades para que les validen la presentación de la receta, del escaneo de la receta, por ejemplo. ¿eh? Bueno, obviamente que toda la atención nuestra pasó a la modalidad online, y el punto, digamos, el talón de Aquiles para nosotros, para los psiquiatras, es la medicación. Bueno, nosotros estamos disponiendo de algunas situaciones, de algunas medidas de emergencia para que los pacientes se puedan hacer con la medicación. Algunas farmacias nos permiten que nosotros le hagamos la receta, le mandemos una copia de la receta y los pacientes arreglan con la farmacia una manera de envío, ¿no es cierto? Esto el que lo puede pagar, bueno, no le da mayores problemas porque algunas obras sociales y algunas prepagas no están haciendo el descuento, pero sí la farmacia les vende la medicación y acceden a la medicación. Estaría bueno que haya claramente una normativa bien clara de que esto sea aceptado y no tenga que haber tanta vuelta con esto, ¿no? No hay nada todavía oficializado, ¿sabes? Bien. Hay un que por lo Con menos respecto al uso de psicofármacos de manera, digamos, abusiva, ¿ustedes no están notando que los pacientes están aumentando, por ejemplo, Sí. las dosis? Sí, esto No, está no pasando mucho. Yo por lo menos aporto algo de mi experiencia. Tengo pacientes que sienten que tienen coronavirus, se toman un cuartito de clonazepam y ya parece que el coronavirus desapareció. No sé si les pasa a ustedes también.
se exacerban las características de nuestros pacientes que tienden a Sí. tomar, a automedicarse con algún ansiolítico muy frecuentemente. Bueno, esto ahora está exacerbado, entonces hay que retomarlo y hay que volverlo a trabajar, ¿no? Tanto sea como una conducta de reaseguro o como un real alivio para una ansiedad transitoria que se podría, los pacientes se olvidan de lo que aprendieron en la terapia, de las herramientas que ustedes les proporcionaron y buscan el alivio en alguna medicación. Bueno, esto hay que tratar de trabajar. Otra de las cosas que suelen traer es el tema del aburrimiento dentro del grupo familiar de cuarentena. Y el aburrimiento como un generador de ansiedad, ¿no? De no poder manejar esos estados de incomodidad. Lo mismo que las quejas respecto de la poca tolerancia en relación a cómo son con los que conviven, en el modo de manejar sus rutinas, sus tiempos. Y esto también es algo que frecuentemente me traen los pacientes que puedo entrevistar de manera online. Es decir, les cuesta organizar, tienen las rutinas que más o menos los acomodaban, los hacían sentir seguros en personas temerosas, que necesitan controlar continuamente, y esto los descontrola y los hace sentir también bastante angustiados. El tema de poder monitorear un poco cuáles son los pensamientos más frecuentes, sobre todo los catastróficos, suele ser una herramienta para poner en contradicción, o por lo menos en tela de juicio, cómo es el modo que están entendiendo la realidad y poder ayudarlos a que catastroficen algo, ¿no? Ujú. Bueno, y para ir terminando, no sé, recomendaciones puntuales, fundamentales que le darían tanto a los pacientes como a los profesionales que tienen que trabajar con pacientes que están atravesados por algún cuadro de ansiedad y en este contexto todo se exacerba, como decía Enzo. ¿Quieres empezar vos, Dani? Sí, bueno, primero no sobreexponernos nosotros mismos, ¿no? A la sobreinformación, tratar de manejarnos con las autoridades, con aquellos profesionales y organizaciones gubernamentales que dan, digamos, la dosis adecuada de información sobre cómo prevenir este tipo de problema para no excederse. Segundo, esto de tratar de mantener, retomando un poco lo que decía Manuel, tratar de mantener una agenda, es decir, aunque estemos en nuestras propias casas y esté cambiada, digamos, lo que es nuestra rutina habitual, tratar de armar una agenda y seguirla, porque eso nos va a dar previsibilidad y regularidad, inclusive agendándonos el horario en el que vamos a distraernos viéndonos una serie, ¿no? Y por un lado, desintoxicar la cabeza. No está de más recordarle tanto a los colegas como al público en general que la supresión, digamos, no es un mecanismo efectivo. Es decir, hacer fuerza para no pensar en la muerte, en el coronavirus y en la enfermedad no es una estrategia válida. Realmente lo que debemos hacer es tratar de refocalizar nuestra atención en otras actividades que pueden ser tanto familiares como, bueno, nosotros estamos utilizando este medio para comunicarnos entre nosotros, utilizar plataformas para aquellos que no están solos, ayudar a otros, digamos, a resolver, digamos, su rutina, digamos, el hecho de poder ser solidarios también es algo que nos ayuda a mantenernos con nuestra sensación de autoeficacia alta, y el tema de la sobreinformación y la búsqueda de reaseguros excesiva, claramente hay que tratar de eliminarlo. Y yo Sí. no tengo mucho que agregar a lo que dijiste, Dani. Yo a los pacientes les pido que sigan, que pongan una rutina, que se armen una rutina lo más similar posible a la vida antes del coronavirus, que más o menos se despierten a la misma hora, más o menos, que se den una ducha, que se arreglen, que vayan a desayunar cambiaditos, a las chicas que se pinten y que puedan
y que intensifiquen, que no duerman, que, por ejemplo, que eviten el sueño fetalizado. El sueño fetalizado es que cuando tengo sueño, duermo. Dormir 40 minutitos, 6, 7 veces a lo largo del día porque tengo sueño, ¿sí? Sino que, como en la vida real, sigan un patrón, tengan un patrón. Que intensifiquen la vida online, que usen la cámara, que usen la pantalla para la online, que proporciona un poquito más de lo gestual, es un poquito más que lo escrito, ¿sí? Y aún que el mensaje hablado, que traten de hacer una conexión diaria, porque llena eso y nos da la sensación de comunidad. Agregando el tema que bien decía Daniel respecto del aumento del consumo de algunos psicofármacos para modular la angustia, también el recomendar no recurrir a sustancias para manejar las emociones, como el alcohol o sustancias prohibidas, que algunos, el uso de la marihuana para relajarse u otras sustancias, también es muy fácil acceder a ellas y esto termina empeorando el problema. En función de lo que decís, Enzo, manejo de la atención, refocalizar la atención, no tanto en el futuro de lo que va a suceder, sino conectarse más con el presente, aceptando la situación en su real dimensión dentro de lo posible y conectarse con las cosas que se pueden hacer en el aquí y ahora, saliendo de la catastrofización que normalmente ocurre con la preocupación orientada hacia el futuro. Más el manejo con estrategias de relajación, que hay tutoriales muy accesibles como para bajar de activación en el cuerpo. Esto es lo que les podría decir. Bueno, muy bien. La verdad que muy claro, muy preciso. Esto fue un pequeño aporte desde la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, ¿sí? Vamos a seguir subiendo videos y contenidos para ayudar un poco a la población y a los profesionales a manejar esta situación. Así que bueno, en la descripción del video van a ver nuestros canales de contacto. En principio nos pueden seguir por Facebook, ¿sí? A ATA, ¿sí? Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, AATA, o bien vía Instagram por ata.ansiedad, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos.